Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de monedaslimpias.com. Y en esta ocasión me gustaría hablar en torno a ciertas piezas de colección, en este caso monedas, que nos han llegado hoy en día, que han llegado al mercado actual y que tienen una relevancia importante, y que por otro lado no se sabe bien por qué estas piezas y no otras han triunfado en el devenir del tiempo y han logrado consolidarse desde el punto de vista de su presencia en la sociedad, cuando otras han tenido peor fortuna, o bien se han llegado a fundir o se han perdido, etcétera, etcétera. Hace apenas unos días se subastó un riel del Real Ingenio de la Moneda de Segovia de 4 maravedís de 1598 de Felipe II. Estas labras, como ya sabéis, yo tengo un riel, varios rieles, que me costó mucho conseguirlos. Tuve muchísima suerte, la verdad, y se los compré a iba a decir un numismático, pero bueno, un vendedor que tiene tienda física en Madrid, que es buen amigo mío, y sabiendo que a mí me gustan este tipo de piezas y demás, y aparte me dedico a investigarlas, pues logró, como digo, logró pasarme un riel importantísimo, pero que curiosamente a lo largo del devenir del tiempo he visto que en relación a este tipo de piezas hay varias parecidas y siempre coinciden que son de la misma época, es decir, de 1598, cuartos labrados con la leyenda Omnium Regnorum, ¿no? Claro, y uno se pone a pensar y dice, ¿y esto por qué es así? O sea, porque podría haber en el mercado, que de hecho seguramente hay alguno, pero es bastante más difícil de ver. Podría salir al mercado de forma muy circunstancial piezas similares, pero de otra fecha, ¿no? Tal vez de 1597, incluso hasta 1602, que sabéis que a partir de 1598 Felipe III también se encarga de hacer este tipo de labras, ¿no? Y uno empieza a pensar y dice, la verdad es que es muy curioso que solo salgan al mercado estas piezas con esta fecha y con valor de 4 maravedís, porque también podrían haber salido con valor de 2 maravedís, o incluso con valor de 1 maravedí, que sería más difícil, pero bueno. Y yo tengo varias teorías al respecto de esto. Mi teoría es que en algún momento de la historia, cercano a esa fecha, 1598, como estas eran las primeras labras que se confeccionaban en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, eran las primeras labras que se confeccionaban, como digo, con un pequeño porcentaje de liga de plata, es decir, son monedas de vellón. Bueno, se las denomina de vellón, pero en realidad son vellón muy grueso porque tienen solo un grano de liga de plata, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos explicado por qué y demás, salvo alguna labra que es específicamente de cobre. Lo normal es que sean todas con liga de plata. Y claro, como vuelvo a decir, estas eran las primeras labras que se confeccionaban, y sabéis que hay una normativa, según la pragmática de esta época, que no es que aconseje, sino que obliga a utilizar todo el metal sobrante, tanto de la fundición como de las limpieza luego de la sala, ¿no? Porque sabéis que
cuando se fundía, por ejemplo, el metal, pues a veces incluso por evaporación y demás, el metal se quedaba concentrado en las paredes, o aparecía restos de metal determinado por el suelo. Todo eso se barría, se recogían las escobillas, se recogían los recortes, etcétera, etcétera, y todo lo que sobraba, o todo lo que, por ejemplo, había sido labrado pero había tenido algún tipo de error y demás, todo se seleccionaba, se agrupaba y se volvía a fundir, ¿no? Por lo tanto, es bastante más raro de lo que nos creemos el hecho de poder tener una pieza de estas, porque no estamos hablando ya de piezas que llegaban a circular o que normalmente se guardaran, ¿no?, de alguna forma, sino que eran piezas que se volvían a reutilizar, bien porque habían tenido errores de acuñación, etcétera, lo que fuera, o errores en cuanto a mezcla de metales, y se volvían a reutilizar, a fundir y a reutilizar, ¿no? Por eso es bastante curioso, ¿no?, el hecho de que estas piezas nos hayan llegado con vida a día de hoy. Claro, como vuelvo a decir, eran las primeras labras que se confeccionaban en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, y me supongo que, como todo, habría menos control, porque, bueno, ya sabéis que estas casas de moneda, sobre todo la de esta fábrica del Real Ingenio, sobre todo la de Segovia, que era posesión del rey, de Felipe II, no pertenecía a la hacienda pública, pues tenía su propio sistema jurídico, era como una ciudad cerrada, ¿no? Y tenía vigilancia, tenía hasta cárcel, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, de alguna forma tuvo que salir este metal de allí, ¿no? Y por otro lado, es curioso ver cómo las piezas que, iba a decir abundan, pero es que no abundan, cómo las piezas que se venden al respecto de este tipo de arte o de este tipo de características, es decir, rieles con 2 o 3 improntas, pues suelen ser siempre del mismo año, ¿no? Eso es porque seguramente había una remesa, por lo que fuera, que estaba en el Real Ingenio. Tal vez hubo una remesa, esa es mi teoría, de una misma partida que esperaba ser fundida, y algún operario pues lo que hizo fue llevársela y robarla, ¿no? Habida cuenta de que en esa época, como empezaban las primeras labras de vellón y demás, pues a lo mejor no había tanta vigilancia. Esa es una de mis teorías, porque la verdad que es bastante curioso, ¿no?, que aparezcan este tipo de piezas. Tal vez estaban almacenadas, tal vez incluso hubo algún tipo de robo. Sí que se sabe que hubo robos posteriores. Por ejemplo, cuando entraron los carlistas, que estuvieron 11 días más o menos, pues arrasaron con todo lo que había en el Real Ingenio. Y de ahí sí que se tiene constancia de que posiblemente se llevaron rieles que habían estado allí en esa fábrica desde hace años, pero me suena muy raro el creer que allí podría haber rieles de hace pues más de 100 años, ¿no? Al no ser que fueran remesas que se utilizaron como prueba en algún momento, ¿no? Lo típico que haces unas primeras labras y dices, bueno, esto lo vamos a guardar, o se lo vamos a enseñar al rey para que vea cómo ha salido, o se lo vamos a enseñar al tesorero, o lo que fuera, ¿no? Pero es bastante curioso. También ha habido inundaciones en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia. Ha habido muchas inundaciones a lo largo de la época, incluso sigue habiéndolas, ¿no? En realidad no es que sea un problema, en realidad es que fue construido a los pies de un azud, de una presa. Entonces, precisamente fue construida
con la intención de que el agua pudiera mover las ruedas del molino que están, digamos, conectadas a la maquinaria, ¿no?, que labra la moneda. Entonces necesitan esa fuerza motriz y por lo tanto eso tiene un inconveniente, que es que cuando hay crecida de agua, pues el Real Ingenio se inunde. Claro, cuando hablamos de inundación no hablamos de una inundación pequeñita, estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 metros por encima de lo que es la base de lo que es el suelo del Real Ingenio, ¿no?, de las diferentes salas. Claro, eso arrasa con todo, incluso rompe piedras, y está documentado que desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo en la década de los 50, los 60, en el río Eresma se encontraban siempre por debajo, claro, del Real Ingenio, se encontraban rieles. A mí me han llegado a comentar que había gente que incluso metía rieles en cubos, de la cantidad de rieles que había. Y seguramente todavía haya, ¿no? Porque no solo porque el agua arrastrara este tipo de materiales que estaba dentro del Real Ingenio, sino que también está documentado que los operarios robaban rieles, algunos de ellos los tiraban al río para luego tal vez recogerlos. A veces incluso yo creo que los tiraban para no tener que trabajar en mucho más de la cuenta, ¿no? Decir, bueno, ahora tengo que llevar esto a fundir otra vez, lo tiraban. Pero normalmente lo tiraban para luego recogerlo, incluso a veces lo escondían. Y con las crecidas de agua eso iba a parar al río Eresma, ¿no? Lo escondían en sitios muy cercanos al Real Ingenio. Por lo tanto, bueno, ¿por qué aparece ese tipo de piezas? Yo creo que es un poco... yo creo que en algún momento, por lo que fuera, o bien se guardó una remesa de rieles que luego fueron robados posteriormente y han aparecido en el mercado. Es decir, cuando digo robados me refiero a épocas carlistas, incluso Revolución Francesa, o tal vez fueron piezas que bueno, que alguno de los operarios de la fábrica en su día sacó, aprovechando el hecho de que eran los primeros comienzos de labra de vellón grueso, y esto facilitó tal vez que esquivaran de alguna forma lo que era la vigilancia de las fuerzas que estaban allí contenidas. Había bastante vigilancia, ya digo que había cárcel y demás, y bueno, las sacaron, y por lo que fuera no lo fundieron, ni lo recortaron, ni se lo quedaron. Tal vez alguno de ellos se lo quedó ya previendo que en el futuro eso iba a valer dinero. Se tenía a lo mejor tal vez la conciencia de que era algo ya interesante, importante. No es descabellado, porque fijaros que eran las primeras labras, ¿no? Era un sistema que venía de Hall, de Tirol, ya sabéis, y dejaba unas improntas muy, muy atractivas y muy innovadoras. O sea, incluso el propio Felipe II regalaba monedas del Real Ingenio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pero es curioso ver cómo ciertas piezas han llegado a nuestros días, y precisamente son siempre de la misma época, de 1598. Eso es que tuvo que haber una remesa que por algo se guardara, y yo estoy convencido que esas piezas forman todas parte de un momento determinado, no, de un momento forman, porque son de 1598, pero de una remesa muy cercana, ¿no? Si no es un mes, pues varios meses, etcétera, y se guardaron por algo. Es muy curioso. Por ejemplo, yo tengo constancia también de que en el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, cuando volvieron a rehabilitar el azud
la presa, que está justo a escasos metros del Real Ingenio, tuvo una serie de desavenencias por las crecidas y por el paso del tiempo, ¿no? Y entonces se intentó y se hizo, de hecho, se reforzó la presa y se restauró. Pero bueno, sabéis que hay una pequeña presa y en los días de verano, pues digamos que es una presa que contiene bastante agua, pero los días de verano pues hay incluso chavalines que se bañan y demás, ¿no? En el río. Es muy raro verlo, pero bueno, se puede uno bañar y no te va a pasar nada porque no hay ningún tipo de peligro, siempre con precaución y demás. Ahí hay patos. En su época ese río era navegable incluso, para que os deis cuenta de lo grande que era. Y pues por lo visto unos niños que estaban nadando allí, jugando, encontraron unos clavos de unos 40-45 centímetros de largo que pertenecían a Antonio de San Millán, que pertenecían, bueno, no es que pertenecieran a Antonio de San Millán, pertenecían al molino de papel que Antonio de San Millán tenía en esa zona, que era la zona de la Alameda, a los pies del Eresma, del río Eresma, y que gracias a Felipe II y a su amigo el conde de Chinchón, pues le compraron las tierras, le compraron el molino y edificaron allí encima lo que era el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, con el gran arquitecto Juan de Herrera. Y esos clavos que encontraron, que bueno, ahora están pavonados, hay alguno en el Real Ingenio de la Moneda, pero no sé si esos son originales, porque yo estuve hablando con Murray y me dijo que la mayoría de las cosas que hay allí en el Real Ingenio son todo reproducciones, incluso los rodillos y los cuños, exceptuando ciertas monedas. Pues estos niños encontraron esos clavos, ¿no? Que era de esa época, ¿no? Y dices, joder, claro, porque ese río tiene mucha historia, mucha historia. Entonces, tal vez incluso en esa época que se hablaba de que si en los 50, los 60 se encontraban rieles, tantos rieles que se metían en cubos, pues tal vez esas remesas que nos llegan hoy día al mercado, pues son parte de descubrimientos que hicieron en su día antepasados nuestros a los pies del Eresma, ¿no? Es muy curioso. Luego, por ejemplo, también pienso a veces en él, y ya lo voy a enlazar con la moneda de los 8 maravedís, de la moneda carlista de Carlos María Isidro de 1837, que se acuñó en Segovia. Claro, pensad que de esa moneda se hicieron 45.000 acuñaciones, más o menos, que tenga yo constancia, que hice un estudio hace tiempo, así a la ligera. Aparte se hizo moneda de plata, moneda de oro, pero de eso no se tiene constancia, ¿no? Seguramente fuera fundido. Claro, de estas piezas hay muy pocas en el mercado, muy pocas. No son piezas fáciles de adquirir, son muy difíciles de adquirir y son piezas en las cuales, si uno las quiere, tiene que... A ver, machote, aquí la gente no sabe conducir. Tiene que... Bueno, sí saben conducir, estoy en Madrid, pero van a lo loco. No sé qué os iba a decir. Sí, son piezas que bueno, tienen un alto precio en el mercado debido a que son muy raras, se acuñaron en muy poco tiempo, pues tal vez estuvieron 2-3 días acuñando las piezas, y además en un momento histórico bastante notable. Y entonces esto hace que, claro, de esas 45.000 piezas, que son mínimas, o sea, porque podéis decir, joder, 45.000 piezas es toda una ciudad de Segovia, por ejemplo, todo. Si le das una moneda a cada habitante, pues ya hacen las 45.000 piezas.
Pero estamos hablando de que normalmente las tiradas de monedas son de millones, incluso entonces 45.000 piezas no es nada, ¿no? Y se han conservado muy pocas, muy pocas. Y es lo que digo, son de alto precio, pues a lo mejor te pueden salir dependiendo del estado de conservación, 6.000, 3.000, 3.500. Pero bueno, son piezas que nunca se sabe. Si ahorramos y ahorramos y ahorramos y ahorramos, es lo que os digo, en vez de comprar 100 monedas o 200 monedas en 5 años, a lo mejor te puedes comprar una de esas en 5 años, ¿me entendéis? Es todo está aquí, en la cabeza. Y ahora bien, esas piezas, ¿cómo llegaron, no? Pues yo creo que esas piezas, porque lo solían hacer mucho los soldados, tanto los soldados carlistas como los soldados isabelinos, muchas veces cuando se hacían moneda de necesidad, moneda que normalmente circulaba solo en la zona de conflicto, esas monedas luego eran guardadas, o bien en recuerdo o bien por amor a lo que profesaba el arte de la misma. Es decir, en este caso, las monedas de los pretendientes carlistas, en este caso el primero, Carlos María Isidro, llamado Carlos V por él mismo, pues claro, un soldado carlista siempre querría tener a su rey en el bolsillo, ¿no? Es decir, para mí esto es algo que hayamos llegado ya a esta vicisitud en la que estemos combatiendo por nuestro rey y acuñando moneda. Esto necesita ser recordado para la posteridad. O sea, esto, yo me llevo mi moneda y me la llevo a Navarra o donde sea y bueno, y por eso, gracias a eso, seguramente se conservaron monedas. Sí que está documentado que los soldados se llevaron muchísimo, los carlistas de Segovia, pero incluso está documentado que se escondieron monedas de oro debajo del árbol del Guernica. Bueno, una historia, ¿no? Pero claro, yo creo que todas esas monedas, sin distinción, por ejemplo, nos han tenido que llegar a nuestros días gracias a que los soldados consiguieron de alguna forma quedarse con ellas, porque con esas piezas no se circulaba. Es decir, no circulaban desde el punto de vista económico, ¿no? Eran medallas, bueno, sí que se habrían hecho con esa intención, pero en realidad acabaron en los bolsillos seguramente de los soldados. Y gracias a eso, pues nosotros ahora podemos disfrutar. Yo todavía no puedo disfrutar de ninguna de ellas, pero sí de su conocimiento. Pues este ha sido el vídeo raro de hoy. Si os ha gustado, podemos seguir con la serie, porque yo creo que es bastante curioso, ¿no? Podemos ampliarlo a otro tipo de monedas. Me podéis dejar en comentarios si queréis y puedo investigar sobre algún otro tipo de moneda que os llegue a la cabeza, ¿no? Que sea rara y que por qué ha podido llegar y demás, ¿vale? Así que no mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besos y abrazos para todos.